Buenos días. Comenzamos el pleno del día 28 de marzo de 2025 a las 9:05 de la mañana. Pasamos al orden del día. Primer punto, aprobación si procede de acta de pleno extraordinario del 26 de diciembre de 2024, acta de pleno ordinaria del 28 de enero de 2025 y acta de pleno extraordinaria del 25 de febrero de 2025. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? El segundo punto, adhesión y atribución de competencia para la resolución de recursos especiales en materia de contratación al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Huelva. Expediente 154/2025. La propuesta de acuerdo, la Diputación Provincial de Huelva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 del decreto 332/2011 del 2 de noviembre, por el cual se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios, los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 5/2010 del 11 de junio de la Autonomía Local de Andalucía y la legislación vigente en materia de contratación pública. Ha creado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Huelva. Es un órgano colegiado, especializado, que actúa con plena independencia funcional, transparencia e integridad en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo establecido en su reglamento de organización y funcionamiento, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 63 del 1 de abril de 2022. Es competente para conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación que se formulen frente a los actos y decisiones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, así como las reclamaciones reguladas en los artículos 119 del Real Decreto Ley 3/2020 del 4 de febrero, de medida urgente por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea. El Tribunal tiene ámbito de actuación respecto de aquellas entidades locales de la provincia y sus entes instrumentales para que ostente la condición de poderes adjudicadores, cuando haya atribuido la competencia al Tribunal Administrativo, al amparo de lo dispuesto en el que ya citado artículo 10.2 del Decreto 322/2011. En base a lo anterior expuesto, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: atribuir competencia para la resolución de recursos especiales en materia de contratación que se formulen frente a los actos y decisiones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, así como las reclamaciones reguladas en el artículo 119 del Real Decreto Ley 3/2020 del 4 de febrero, de medida urgente por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea, correspondiente al ayuntamiento de Alorno al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Huelva. Es adherirnos al Tribunal de Competencia para el tema de licitación y todo, que ellos controlen y vean en tiempo y forma y todo tipo de servicios. ¿Alguien quiere decir algo al punto? Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Punto 3. Aprobación si procede de autorización de la Diputación de Huelva a realizar la actuación denominada rehabilitación del camino Tarsi-Alorno dentro del proyecto Territorio Minero. En este punto, en el que autorizará la excelentísima Diputación Provincial de Huelva a realizar la actuación de rehabilitación del camino Tarsi-Alorno insertada dentro del proyecto Territorio Minero, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiada en su totalidad por la Unión Europea.
Segundo, mantener para el uso previsto durante el tiempo que se estipule la normativa de aplicación la inversión realizada para la actuación y rehabilitación del camino Tarsi-Alhorno, insertada dentro del proyecto Territorio Minero, en el marco del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia de España, financiada en su totalidad por la Unión Europea. Notificar el presente acuerdo a la Excelentísima Diputación Provincial de Huelva. Y este punto es, digamos, el que incluye la rehabilitación del camino de Tarsi-Alhorno, en el que hubo una modificación del PTCD y entró el camino ese. Y es por autorizar a la Diputación y darle el ok. Así que alguien se quiera añadir algo, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? El punto 4, ratificación si procede del decreto 2025-29, de fecha de 29 de enero de 2025, expediente 90/2024. En este punto, sobre la transferencia a la ELA de Tarsi para gastos corrientes de ejercicio 2. La propuesta de acuerdo. Ratificar el decreto de alcaldía residencia emitido con número 29 de 2025, de fecha del 29 de enero de 2025, con el siguiente tenor literal. Decreto de alcaldía. Considerando que con fecha del 6 de noviembre de 2024 y número de registro de entrada 24-E-RC-1879 se recibió documento de derivación de responsabilidad al Ayuntamiento de Alhorno por la deuda generada por la entidad local autónoma de Tarsi, debido al impago de las cuotas de seguridad social correspondiente al periodo del mes 8 de 2018 hasta el 6 de 2024. Considerando que dicha resolución contempla un importe total de deuda que asciende a 1.249.605,26 euros, del cual aplazable es 1.041.300,59 euros e inaplazable 208.304,67 euros, cuyo pago ha de hacerse efectivo en enero de 2025. Considerando que el pago de dicho importe es totalmente inasumible por este ayuntamiento, teniendo en cuenta la difícil situación económico-financiera de esta entidad, debido a la acumulación de obligaciones, lo cual dificulta especialmente el estado de liquidez de la tesorería municipal y en aras de poder dotar la viabilidad a la misma, de cara a garantizar el cumplimiento de los servicios públicos municipales y la normalidad en los pagos a realizar con terceros, considerando que se hace necesaria la adopción de medidas inmediatas especiales encaminadas a solicitar a la Seguridad Social aplazamiento de la deuda, con objeto de fraccionar mensualmente las cuotas en el máximo de anualidades posible. Considerando que la Tesorería General de la Seguridad Social ha pedido a este ayuntamiento un plan de viabilidad futuro y un informe sobre la situación económico-financiera como requisito previo para concesión del aplazamiento, considerando lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sobre prioridades de pago, visto lo previsto en el Plan de Disposición de Fondos de este Ayuntamiento aprobado mediante Decreto de Alcaldía número 24/2016 del 18 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 46 del 8 de marzo de 2016, considerando que con cargo a la aplicación presupuestaria 920.46.801 de referencia a la ELA de Tarsi, este ayuntamiento mensualmente ordena el reconocimiento y pago de 15.000 euros a favor de la entidad local autónoma de Tarsi, a fin de sufragar mediante dicha transferencia sus obligaciones corrientes del mes, independientemente del resto de gastos de la ELA que son asumidos mensualmente por este ayuntamiento. Considerando que con fecha del 15 de diciembre de 2024 se dictó decreto de alcaldía número 2024-00687, en virtud de lo cual se acuerda iniciar procedimiento de deducción de cantidades correspondientes a la transferencia
que mensualmente realiza este ayuntamiento a la entidad local autónoma de Tarsi en concepto de participación en los tributos del municipio, así como dar un trámite de audiencia a la ELA de Tarsi. Considerando que consta en el expediente certificado de secretaria relativo a no la presentación de alegaciones, teniendo en cuenta que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponde en este caso al alcalde presidente los actos de autorización y reconocimiento de la obligación, y en todo caso la ordenación del pago en consonancia con la distribución de las competencias establecidas por la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de la base del régimen local y con la base de ejecución del presupuesto 2022 en situación de prórroga según decreto de alcaldía número 2025-9 del 14 de enero de 2025. He resuelto. Primero, aprobar la deducción de las cantidades correspondientes a las transferencias mensuales realizadas este ayuntamiento de la entidad local autónoma de Tarsi en concepto de participación en los tributos del municipio, recogida en la aplicación presupuestaria 920.46.801 del presupuesto prorrogado para 2025 mediante decreto de alcaldía número 2025-9 del 14 de enero de 2025. Todo ello para su aplicación al pago de la deuda de seguridad de la deuda de la ELA de Tarsi tiene con la Seguridad Social y que ha sido derivada a este consistorio por responsabilidad solidaria. Notificar la presente resolución a la entidad local autónoma de Tarsi y dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que tenga lugar. Y notificar el acuerdo a la entidad local autónoma de Tarsi. Este era el punto 4. ¿Alguien quiere decir algo? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Y luego un empate, hay que volver a... Pues pasamos a votar. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Empate. Se vuelve a votar. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? En base al reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales y la ley de base, el voto del alcalde en este caso sería voto de calidad, por lo cual entiendo que sería voto, saldría el acuerdo a favor, se aprobaría, ¿no? El quinto punto, ratificación si procede del decreto de alcaldía número 2025-129 de fecha del 14 de marzo de 2025, expediente 90/2024. Punto quinto. Muy bien, está. La propuesta de acuerdo. Ratificar el decreto de alcaldía, presidencia emitido con número 129 de 2025, de fecha del 14 de marzo de 2025, con el siguiente tenor literal. Considerando que con fecha del 29 de enero de 2025 se dicta resolución alcaldía número 2025-29 en virtud de lo cual se aprueba la deducción de cantidades correspondientes a la transferencia que mensualmente realiza el ayuntamiento de la entidad local autónoma de Tarsi en concepto de participación en los tributos del municipio recogida en la aplicación presupuestaria 920.46.801 del presupuesto prorrogado para 2025 mediante decreto de alcaldía número 2025-9 del 14 de enero de 2025. Todo ello para su aplicación al pago de la deuda de la entidad local autónoma de Tarsi. Tiene con seguridad social y que ha sido derivada a este consistorio por responsabilidad solidaria. Ratificando eso, lo mismo lo anterior. Sí, viene siendo lo mismo que el punto anterior. El punto 20.
habituales y normalidad de los pagos con terceros ha suprimido las transferencias que mensualmente realiza el Ayuntamiento a la entidad local autónoma de Tarsi en concepto de participación en los tributos del municipio, provocando dichos actos graves perjuicios a la ELA de Tarsi, que encarece de recursos para afrontar el abono de las nóminas de los trabajadores, seguros sociales, IRPF y prestación de los servicios públicos municipales, teniendo en cuenta que dentro del marco de garantía de los servicios públicos municipales por parte del Ayuntamiento de Alorno se incluye a la ELA de Tarsi, quien depende del Ayuntamiento de Alorno. En relación a esto, el Ayuntamiento de Alorno no ha suprimido la transferencia a la ELA, que se fija anualmente mediante asignación en el presupuesto municipal. Lo que ha utilizado este consistorio es un mecanismo de cancelación de deuda, como es la compensación de deudas entre administraciones públicas, basado en que la ELA de Tarsi, teniendo derecho a percibir una asignación presupuestaria en concepto de participación en los tributos del municipio, lo que contablemente se denomina como derecho reconocido, pero también tiene una obligación consistente en el pago de los seguros sociales de los trabajadores de su plantilla, pago que no solo se ha producido desde 2018, sino que a no realizar actuación alguna al frente a la Tesorería General de Seguridad Social tende a su cancelación o fraccionamiento. La misma ha sido derivada al Ayuntamiento de Alorno por ser responsable solidario de la ELA. Por tanto, se trata de una deuda por la que la ELA debe resarcir al Ayuntamiento de Madrid, que de golpe se ha encontrado una obligación de pago vencida, líquida y exigible de 1.271.542,53 euros, que representa más de la mitad del presupuesto municipal, concretamente el 51,90%. La figura de compensación no solo es una institución de derecho público, sino también de derecho privado. Es decir, la compensación es independiente de las deudas sean de carácter público y privado, y se regula fundamentalmente en el Código Civil publicado por el Real Decreto del 24 de julio de 1889, concretamente en el artículo 1195 y 1196. Tendrá lugar la compensación cuando las dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras de una de las otras. Igualmente, en el ámbito del derecho público, el artículo 14 de la Ley 47/2003 del 26 de noviembre general presupuestario. En nuestro caso, la entidad deudora es la ELA de Tarsi, pues la retención está prevista con cargo a la participación en los tributos del municipio y la deuda objeto de la deducción es la derivada de la Tesorería General de la Seguridad Social por la responsabilidad solidaria, la cual supone una cantidad vencida, líquida y exigible. Lo que vengo a decir es lo mismo que... Lo que debería de haber hecho la ELA de Tarsi es destinar la asignación que recibe del municipio de Madrid a los gastos prioritarios entre lo que están los gastos del personal, pero no solo el pago de las nóminas, sino también los seguros sociales y IRPF, y no acumular deuda con la Seguridad Social y con la agencia tributaria, desviando los fondos que anualmente transfiere el municipio de Madrid, a sabiendas de que la misma será derivada al Ayuntamiento de Alorno como responsable solidario. Situación que impide al Ayuntamiento de Alorno cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, límite de la regla de gasto y sostenibilidad financiera en los términos de la LOE. Todo ello en aras de garantizar la eficacia y la eficiencia en la utilidad y gestión de los recursos públicos. Tenéis también la documentación, habéis echado un vistazo a la documentación. Pues el punto 5, ¿alguien quiere hacer algo? Pasamos a la votación. Voto a favor. Abstenciones. Voto en contra. Hay que ver, bueno, pero no sé si quieren ellos alegar algo o justificar. Sí,
Sí, sí, no, pero como votéis en contra, justifica un poco el. Votéis en contra, pero sin argumentación al respecto. Pues pasamos a la votación. ¿A favor? ¿Tensiones? ¿Votos en contra? Igualmente, el voto de calidad supondría la aprobación de la juez. Sí. El punto 6. Ratificación si procede del decreto de alcaldía número 2025-33 de fecha del 29 de enero de 2025, expediente 932/2024. Este punto, propuesta de acuerdo del Pleno, ratificar el decreto de alcaldía presidencia emitido con número 33 de 2025, con fecha del 29 de enero de 2025, con el siguiente tenor literal. Decreto de alcaldía. Considerando la Ley 5/2010, de 12 de junio de la Autonomía Local de Andalucía, establece en su artículo 123.1.c que las entidades locales autónomas tendrán competencias propias, como mínimo, en alumbrado público, entre otras materias. Considerando que el decreto 156/2021 del 4 de mayo, por el que se regulan las entidades locales autónomas de Andalucía, recoge en el capítulo 2 las competencias y potestades de las entidades locales autónomas, distinguiendo entre competencias propias, competencias delegadas y competencias transferidas, siendo las competencias propias aquellas de obligación, asunción por las EGAS, afectando como mínimo al alumbrado público, entre otras materias. Considerando que el artículo 69 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Alhorra, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 230 del 28 de noviembre de 2007, dispone en su artículo 62.e que la entidad local menor de taxi en el ámbito territorial propio tendrá las siguientes competencias. Alumbrado público. Considerando que en el capítulo 5 del decreto 156/2021 del 4 de mayo se contempla el régimen patrimonial de las EGAS, diferenciando entre bienes patrimoniales, bienes demaniales y comunales. Concretamente, el artículo 24 define que son bienes de dominio público los destinados a un uso o un servicio público. Así, continúa el artículo 25, concretando que son de titularidad de las entidades locales autónomas los bienes demaniales que se encuentran afectados al ejercicio de las competencias propias, entre las que se encuentra la del alumbrado público, considerando que en el caso de las competencias propias, su financiación se hará a través de los recursos financieros propios de la EGA, los cuales vienen regulados en el artículo 130 punto de la Ley 5/2010, de 11 de junio y artículo 28 del Decreto 156/2021, del 4 de mayo, considerando que para contribuir a la mejora de la situación económica financiera de las EGA de forma que dispongan de recursos suficientes con los que atender los servicios públicos de sus habitantes, se creó un nuevo recurso financiero por la Junta de Andalucía a través de la Ley 8/2021 del 23 de diciembre de financiación incondicionada para las entidades locales autónomas, la cual tiene por objeto crear una línea de financiación destinada a las entidades locales autónomas andaluzas para la realización de cualquier actuación relacionada con el desarrollo de las competencias propias que tiene encomendadas conforme a la normativa vigente o aquellas transferidas o delegadas, así como la prestación de los servicios públicos que le competen. Considerando la complicada situación económica por la que atraviesa este ayuntamiento ante la derivación por responsabilidad solidaria de la deuda de la entidad local autónoma de taxi, tiene con la Seguridad Social por importe de 1.271.542,53 euros, considerando lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sobre prioridades de pago, visto lo previsto en el plan de disposición de fondos de este ayuntamiento aprobado mediante decreto de la alcaldía número 24/2017
del 2018 de febrero, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, número 45, del 8 de marzo de 2016. Teniendo en cuenta que al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de la Hacienda Local, corresponde a este caso al alcalde presidente los actos autorizados y reconocidos de reconocimiento de la obligación, y en estos casos la ordenación del pago en consonancia con la distribución de competencias establecidas por la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y con la base de ejecución del presupuesto 2022, en situación de prórroga según decreto de alcaldía número 2025-9 del 14 de enero de 2025. Primero, iniciar procedimiento para materializar el cambio de titularidad de los contratos de suministro eléctrico que se encuentran en el ámbito territorial de la entidad local autónoma de Tarsi, con el siguiente desglose. En la documentación aparecen los desgloses, habréis visto los desgloses de Euroju, en el que aparece el de Dr. Fleming, lugar frente al Casino Teatro, Huerta Grande, Plaza Minero, Plaza Constitución, calle Costa, Centro Médico, nueva carretera Corse-Tarsi, Umbría Madroñá y alumbrado del Pueblo Nuevo. Este sería el punto 6, algo que quieran. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? En este aquí tengo que decir que el alumbrado del colegio no está incluido en el cambio de titularidad porque es competencia del Ayuntamiento de Alorno, y decir que era uno de los motivos que el año pasado nos cortaron en julio, cuando cortaron el alumbrado público. Meses anteriores nos mandaron una carta en Endesa en el que nos decía que iban a proceder al corte del suministro en el Colegio Público de Tarsi. Nosotros hicimos el pago de esa deuda y consideramos que el Colegio de Tarsi, como cualquier otro colegio, no podía verse afectado por un corte por una deuda anterior. Después vino el corte de Endesa en julio y se hizo el pago de la cantidad grande que se pagaron, 150 y tantos mil euros, que iban en el tema de alumbrado público, tanto de Alorno. A partir de ahí estábamos al corriente, pero con las obligaciones que tenemos, pues ahora mismo, pues desde ese punto hasta aquí, ahora eso lo llevamos delante. Es decir, intentaremos ponernos al día lo antes posible para que no nos veamos nosotros en... Pero ahí ya nos pusimos nosotros con las retracciones, se nos descontaba mensualmente. Hasta ese punto. Ahí está, eso, que se le quitaba la votación para de todas las mensuales, hasta ahí se le... Eso, una vez que se hizo el pago ese, ya en eso incluyó esa deducción. Y el punto 7, voy a verificar, viene siendo lo mismo en el punto y en el que, como he dicho anteriormente, las competencias de la ELA, según la Ley 5/2010 del 11 de junio de la Autonomía Local de Andalucía, establece que el artículo 123 que las entidades locales autónomas tendrán competencias propias como mínimo
en la siguiente materia: concesión de licencias de obras menores, pavimentación, conservación y reparación de las vías urbanas, limpieza viaria, ferias y fiestas locales, abasto, servicios funerarios, el abastecimiento de agua en barra, incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias, alcantarillado, recogida de residuos, control de alimentos y alumbrado público. Esto era una que no tenía. Sería la ratificación del punto 7. Vale, pues ya pasamos a la votación. Voto a favor. Abstenciones. Voto en contra. Volvemos a votar. Voto a favor. Abstenciones. Voto en contra. Me sorprende que se vote en contra y no se debe al menos el porqué, ¿no? El fundamento del porqué del voto, porque bien sea el voto favorable, sea abstención, o sea en contra, al menos una justificación del porqué de la decisión, ¿no? ¿Del por qué? Pues, además, a ver, nosotros desde la entidad, de la parte de sí, desde la entidad, siempre ha solicitado una aclaración y una justificación de los ingresos percibidos tanto de la parte de subsidio correspondiente como de la parte de los impuestos que recibe el Ayuntamiento de Alorno, aunque hay alguna parte que están declaradas y otra que no, y eso se ha recibido aquí. Entonces, no tenemos una aclaración de cuánto es lo que recibe desde la ERA, ni se ha justificado los gastos que nos descuentan o que nos descontaron anteriormente. Entonces creemos que aquí por nuestra parte no hay una claridad, es decir, que no tenemos toda la documentación, es decir, para saber, no es que le debemos tanto o es que no deben tanto, no es que se ha solicitado de manera interna, lo hemos hablado en muchas ocasiones y no lo hemos recibido. No, porque por eso, porque Entonces, como nos afecta el tema al final económico, pues es algo que como nosotros no puedo votarlo a favor, sí, lo voto en contra porque no tengo la documentación. que yo lo que os quiero manifestar y decir que estas medidas son, como hemos dicho antes, son medidas que había que tomar por la situación económica de la entidad del ayuntamiento, porque al verse derivado la deuda de seguridad social, que corresponde a más del 50% del presupuesto de Alorno, por lo cual Claro. bloquea. De hecho, a día de hoy estamos... Respecto a seguridad social, la intención era que la ELA recibiera sus impuestos que generan sus ciudadanos, ¿vale? Por una parte tenemos uno que es la PIE, que se cogía una consideración, una regla en función de eso, y por otra parte lo que están separados era cementerio, urbana y vehículo. Que de esa parte que estaba separada, pues de ahí se venían detrayendo los gastos de luz, el personal que del Ayuntamiento de Alorno, es decir, que era contratado, pero que presta sus funciones en taxi, todos los gastos corrientes, ¿qué más había en préstamos de la entidad, del Ayuntamiento de Alorno? Y de ahí se venía, y de ahí se hacía transferencia y nunca se llegaba a ajustar a la realidad. ¿Sabes? Que si no, que no se quedara ajustada y después quedaba la otra parte, de la otra parte del tributo, que no está separada, que está integrada en Alorno, que
parte que son los de los canales especiales, terrenos rústicos, toda esa parte que no está separada, pues de ahí esa parte de taxi y esa parte en la que nosotros queríamos, que solicitamos, que aquí siempre hemos hablado, que se aclarase, que se nos sentáramos, viésemos cuál estaba el término de taxi, nos sentábamos a verlo y de ahí para poder hacer para frente al pago de la deuda por la seguridad social y todo. Porque si de aquí los impuestos que generan los ciudadanos, si eso no se repercute en la entidad, tiene que ser con todos los recursos propios, algo falla. Porque desde que hemos entrado tanto aquí como en la entidad, hay deuda que se han heredado, pero bueno, eso hay que afrontarlo y seguir echando para adelante como se pueda. Y el día a día, pues solamente eso, que aquí el dinero, no es que la entidad local de tal siquiera el dinero para cualquier cosa, si es para sobrevivir, y es el que genera a sus ciudadanos, porque tampoco se ve repercutido de una manera paralela ni diferente. Es decir, somos conscientes de que eso lleva aquí, pero que tampoco se plantea un plan de cómo se va a repercutir 50 euros, 200.000 euros, 700.000 euros que correspondan con las competencias que tenemos dólar. A día de hoy, el balance del tema de la separación de la PI y eso, el que ha hecho el porcentaje, que seguimos haciéndolo como veníamos al principio, que empezamos a separar tanto por porcentaje de la PI como tributo, y se empezó a descontar mensualmente todos los gastos que se generaba. De hecho, se sigue haciendo. ¿Qué pasa? Con el agravante de que ha venido Seguridad Social y eso nos hace un frente de 200.000 euros que había que recogerlo en enero de 2025 y estamos en marzo de 2025 y todavía no se ha hecho el pago, claro, porque no tenemos la cantidad suficiente. Por eso se solicitó que se aclarase de la parte de impuestos que recibe el Ayuntamiento de Alorno, de la parte de esos tributos que se genera el personal de taxi, para poder llegar a un acuerdo con la Seguridad Social, la entidad, como se sabe que estuvo en contacto, y poder hacer frente. Pero si no se repercute, es decir, si de aquí no se pasa el dinero que genera los ciudadanos a la entidad, a ese pago no puedes hacer frente. Tú no puedes ir a hacer un acuerdo de pago y tú no tienes una capacidad financiera. Es lo que te quiero decir que todo y más con ese dinero que es generado por los ciudadanos. Es decir, que son los que se pagan. Todos esos tributos a día de hoy están comprometidos, tanto con Seguridad Social como con trabajadores y gastos que... No, porque la que estará comprometida es la parte de PIE con la parte de IBI, cementerio y vehículo. Que eso sí está delimitada. ¿Qué con esa? ¿La de cementerio la cobráis ustedes? Bueno, la de cementerio no, pero la de cementerio se cobrará ahí. ¿La cobráis ustedes? Vale. ¿Y la ejecutiva? Se cobra aquí, pero te estoy diciendo que están... ¿Cómo la transfieres tú? ¿Cómo se transfiere el remanente con una hucha como me dijiste en su día? ¿Qué hucha? Si lo único que tenemos que hacer frente a obligaciones. Claro. Es que Seguridad Social... Pero el por qué, lo que yo no entiendo es por qué no se quiere ver el por qué los impuestos que genera taxi, que se queden claros, que es muy fácil para todo el mundo, para garantías de aquí y garantías de allí. Que quede claro y que se vaya descontando porque taxi quiere pagar, además siempre está dispuesto a pagar. Y siempre lo hemos dicho, aquí se paga. Pero aquí la parte que no está separada, no queremos separarla. No sabemos el por qué. Durante se está pasando la transferencia tampoco se está viendo el corriente, porque de hecho hasta 2024 la Seguridad Social... Exacto. Se sigue porque es que recursos propios no genera. Por otras situaciones que está como una entidad hipotecada a vista luz, porque anteriormente habían adelantado el pago de muchísimas cosas, el cobro de muchísimos canos. Pero eso no quita al derecho de que si el ciudadano, o en este caso la entidad, para que se refleje en los ciudadanos, reciba la parte de los impuestos, que nada más que es para pagar, que no es para poner un tren en mitad del pueblo ni campos de marco, no, es para sobrevivir. Que la situación económica financiera del Ayuntamiento de Alorno, si el Ayuntamiento de Alorno no está al corriente en Seguridad Social y hacer
en Hacienda, prácticamente ni nos podemos acoger nosotros a ninguna subvención ni os podéis acoger ustedes, porque si con el tema de la agenda urbana de Betubia, que no hemos acogido al plan de agenda urbana, si nos acogemos es porque el Ayuntamiento de Alón no hace al corriente con Seguridad Social. Si no estamos ni uno ni otro. Por lo cual, creo que hay que cuidar, también la entidad. Claro, exacto, hay que cuidar la entidad. La institución por menos también la Ayuntamiento. Vamos a aclarar que tú eres el que recibe, que eso se ve en todos los impuestos, en la liquidación que le va a mandar la agencia tributaria, se ve dónde corresponde y en función de la delimitación territorial que se aprobó aquí el 26 de abril del 93 y después se publicó en Boja, pues vemos cuál corresponde a uno, cuál corresponde a otro y ya después, y así tenemos ya la capacidad financiera para darse por la transferencia de lo que le corresponde, ¿vale? Para hacer frente a las obligaciones. Tú sabes que esa delimitación eso no está dentro de ley, no recoge artículo, porque si estuviera dentro de ley se hubiera hecho ya. ¿Quién está dentro de ley? No está publicado en Boja. Lo que es la delimitación territorial del 93 para que aprobada ejerciera competencia sobre ese territorio, no para que cobrase tributos. Los tributos los tiene que recibir el Ayuntamiento de Madrid. Sí, pero no sé. Y te estoy diciendo que los tributos de la entidad están comprometidos en pero, papel. Es decir, que yo no me estoy en el Ayuntamiento de Alón. Con las competencias, es decir, pero se delimitó el terreno. ¿A qué se delimitó el terreno? Se hizo, digamos, una delimitación, pero para que sí, competencia así no como para de broma. Así como y se aplica en Boja y se trae a un pleno, aquí que se aprueba en pleno, que la propuesta no la hace ni el ayuntamiento ni la entidad, sino la hace directamente cartografía, jurídico, yo no sé qué, el golpe, y ponen un proyecto y se aprueba. Para delimitar el terreno. Sí, ya yo no lo podemos llevar. 10 y días. Sí, yo creo que tú tendrás una justificación y muy otra explicación, eso está claro. Ya está, entonces lo que yo veo. Yo que quede dentro del terreno delimitado por Tarsi, pues que se decida. Pero te digo que no se coge. Y que, o si no, una propuesta donde se repercuta lo que se reconozca que está dentro de Tarsi. Que tampoco queda. Tampoco hay que no podemos estar y haber una propuesta donde eso repercuta en los ciudadanos de Tarsi. Que para eso son los que generan y hacen frente al pago de los impuestos. Te vuelvo a decir, ¿no? Que esos impuestos están comprometidos con ciertos pagos que son de la ELA, no los de Ayuntamiento de Alón. ¿Cuáles los pagos comprometidos? Seguridad Social, trabajadores, colegios. Pero si eso no lo estás descontando de la parte de vehículos y urbana que tú cobras, que recibes, que el padrón separado. Aquí llega la liquidación, llega aquí todo. Y una parte que está, delimitada, por esa parte que se cobra, que se recibe está delimitada, y con la Malapie es donde nos ha ido descontando trabajadores, esto y lo otro. ¿Sabes cómo funciona el ayuntamiento con un presupuesto? Sí. Habrá que hacer una modificación presupuestaria. Habrá que hacer una modificación. Porque llevamos prorrogando el presupuesto. ¿Desde qué año está ese presupuesto prorrogado? 2022. Habrá que hacer una modificación y adaptarnos a lo nuevo y a escuchar a los ciudadanos, tanto de un lado como de otro, y adaptarnos a todo y que se refleje, que escúchame, que tanto para lo bueno como para lo malo. Que no te estoy diciendo que me dé dinero para hacer frente, no. Es que se repercuta porque queremos desde aquí transmitir que quieren, pues eso, cumplir con las obligaciones. Bueno, lo daré comparado. Asunto urgente. Pues no voy a dar cuenta de los decretos de alcaldía 2025-21 a 2025-151 y el punto 10, ruego y pregunta. Yo ruego. A ver si quiere el botón por ahí, está debajo. Está debajo. Pues bueno, pues en primer lugar, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Alón recibe la parte de la piedra, los habitantes de Tarsi, y así como los impuestos, a excepción de cementerio y urbana y vehículo, que genera la localidad tarsileña, ruego que se hagan las modificaciones presupuestarias pertinentes al fin que se transfieran
a la ELA de darse la parte proporcional de PIE que corresponde a la atención a su población y a los impuestos en atención a la delimitación territorial de la misma, que está aprobada en la sesión plenaria del 26 de abril de 1993, publicado en BOA número 65, página 5331 y fecha 19 de junio de 1993. Yo solamente que te pregunto es que le dé cumplimiento al ruego. El ruego decirte, aclararte lo mismo que te he aclarado antes, que el cementerio ya, eso lo cobra la entidad. Pero el resto, vamos que... Y te digo también que los tributos, los que son impuestos directos, no los puede por ley, está fuera de... Pero que, ya te digo, que están comprometidos a ciertos pagos de la ELA. Es decir, pero yo solamente te digo sí, en sí, este ruego, ruego, te digo que se haga una modificación presupuestaria con los impuestos que le corresponden. sí, Ahora que se pueda transferir si lo que no, modificaciones presupuestarias tendremos que hacer algunas simplemente por pagar ciertos gastos de la ELA. Sí, si no te quepa la menor duda que habrá que hacerlo. Y esto sí puede ser que se remita la respuesta también a la entidad, un registro de entrada o algo sobre. Después, respecto a los decretos, al paquete de decretos de lectura, revisándolo, he visto que hay un acuerdo suscrito con la empresa Gamesa con fecha de un contrato del 7 de febrero, que es de los parques eólicos de Tarsi. Entonces, tanto en el decreto 2025-0107 y el 2025-0108, pues esos decretos es de la liquidación, una de los cánones de ocupación y la otra del canon de contribución al plan industrial. El 107, que es el de ocupación, asciende a 2.501,48 y el de ocupación industrial, que es el decreto 2025-0108, que asciende a 4.648,52 euros, pues yo ruego que se transfiera esa cantidad a la ELA, ya que los molinos están situados en términos de la delimitación territorial ocupada en la orden del 9 de junio del 93, publicada en la hoja número 65, página 5331, del 19 de junio del 93. Ahora, en cuanto a la parte de los molinos, las cantidades, las 4.000 me parece a mí, pues yo no estoy percibiendo la entidad. Yo te digo que no sé lo que está percibiendo. Los 2.000 lo está percibiendo el Ayuntamiento de Alonso, los 2.000 que está hecho, pero porque están en territorio, una parcela de titularidad del Ayuntamiento de Alonso. Yo te digo que lo que he leído es lo que ya me contestáis. Se puede revisar, pero que ya te digo más o menos así que puede ser. Y después que también con ciertos molinos, ellos, digamos, con el tema del convenio y a partir de 2021 creo, ¿no? No sé si creo recordar, dejaron de pagar, digamos, el tema de eso y estamos retomando un poco también el tema en el que vuelvan a pagar, digamos, sobre el convenio. Bueno, y ya después, otra cosa es, en referente a los decretos, los puntos 4, 5, 6 y 7, donde tú como alcalde hablas del cambio de titularidad de los contadores de la luz, de la ELA de Tarsi, la realidad de las transferencias de las mismas, de las transferencias mensuales. Pues entonces yo ruego que se proceda a abonar a la ELA lo que corresponda en atención a los impuestos que genera y PIE, con la reducción de la parte que abona el Ayuntamiento de Alonso por los gastos corrientes, trabajadores, luz, fraccionamiento de deuda de seguridad social, bomberos y cualquier otro gasto corriente, a excepción de los préstamos, porque eso nunca se ha justificado. Los préstamos que tiene el Ayuntamiento de Alonso, a excepción de eso, porque nunca se han justificado. ¿Los pagos? Los pagos sí, no se han justificado. De los préstamos que haya no son de tal, se ponen que dar no, como nos hemos dicho anteriormente. Como la deuda ahora de la Seguridad Social del 1.200.000 al gobierno de Alonso. Claro, no, pero sabemos que de tal sí, porque ahí sabemos que ahí fue porque pues, habrá que revisar los préstamos, qué es lo que está dentro de esos préstamos, el contenido de los préstamos. Es lo que que a día de hoy sabemos que a día de hoy sabemos que el 1.200.000 es de Tarsi. Pero mañana no nos acordamos. Sí.
No, sí. Mañana no nos acordamos. La memoria es muy corta. Aparece el ayuntamiento al horno y el ayuntamiento al horno. ¿No? Hay que clasificar las cosas por su nombre. Y en los préstamos aparece estos préstamos que dice que se descuentan parte del préstamo. Aparece como ayuntamiento al horno, pero habrá que ver el contenido del préstamo, todo lo que se incluyó en el préstamo, porque en el préstamo ICO de 2022 y el préstamo ICO de 2023, aquí tengo yo prácticamente hecho, te puedo dar una declaración de todo lo que está en el contenido y ya te digo yo que más del 50% es de gasto de la entidad local autónoma de Tarsi. Por lo cual, te reitero que todos los tributos ahora mismo, a día de hoy, que genera la entidad, y son pocos, están comprometidos a ciertos pagos de la entidad. O justificarlo. Vamos, se justifica, es decir, aclaramos y se justifica. ¿Qué prácticas de transparencia? ¿Qué justificación más clara que el pago? Mira que Seguridad Social, la ELA nos ha pagado de 2013 y encima también tenemos que darle gracias a la Seguridad Social que de 2013 a 2018 ha prescrito técnicamente porque el Ayuntamiento no tenía. Yo solamente te estoy rogando pero que ya te digo yo. Que solamente es que de la parte que se entregan de la parte de la PIE y de los ingresos tributarios que le corresponden a la entidad, bueno, que genera la entidad, si están separados, ¿vale? Que genera la entidad, se le traigan todos los gastos corrientes, exceptuando los préstamos porque no están. Y que se justifiquen con un justificante bancario y dejarlo claro, tanto de los ingresos como los gastos, con un justificante del propio banco, que es todo el mundo sabemos que tenemos un justificante de transferencia, y que se haga referente, es decir, hacer un ejercicio de transparencia donde quede claro lo que se ingresa, lo que se paga, lo que se ejecuta, y lo que yo te he dado, déjame. Ahí me pone en un S, pero no es traficante bancario. Perdona, con el préstamo, como dices que los préstamos son de alumnos, te voy a nada más que. Pero es que yo en esa época tampoco estaba, entonces tampoco sé cómo es. Por eso te digo, el préstamo ICO 2022 estamos ahí reciente que se puede ver, por eso te digo que hoy nos acordamos, mañana nos acordamos, el 2022 hace 3 días, no hace 3 días. Préstamo ICO. Tampoco estábamos todavía nosotros. Eso es cosa que yo no te he hecho, yo solamente pero escúchame, que a pesar de todo, esos préstamos sí que las han ido descontando mensual. No, yo lo que he ido contando mensual de esos préstamos ha sido la amortización de los intereses, porque esos préstamos ni se están pagando porque están con la carencia de 4 años. Se empiezan a pagar 2017 y 2028. Por lo cual, que lo que estamos pagando ahora son intereses. Pero que cuando llegue 2027 tenemos íntegro y lo que nos ha pagado un pago de proveedor. Lo que proveedor. vamos a solicitar de aquí para la ELA es que se quede claro lo que ingrese y que se quede claro pero lo que todo te lo he gasto dicho, y que se justifique dónde se va. Y lo he dicho solamente. El ayuntamiento está en la situación que está por las obligaciones que tiene que tener. ¿No queda? Pero eso, pues, nos hemos encontrado situaciones con muchas obligaciones, tanto en un sitio como en otro, y tenemos que batallar. Pues, pero yo creo que una de las mejores maneras es hacer uso de la transparencia, viendo de si tal si al horno esto y de tal si esto. Y los gastos de uno y los gastos de otro. Aquí lo tengo separado. Y nunca hemos estado de acuerdo porque es poco. No, pero no está justificado. Es decir, lo que vengo a pedir es que se justifique y que se digan cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos. Y a partir de ahí. Lo que no está justificado de 2013 hasta 2024 no para la seguridad social de los trabajadores de. Y que eso no está justificado. No me puedo meter. No. Siempre estaba en la carrera. Pero ¿qué comercio? ¿Sabes? En 2013 ya estaba en la carrera. Y la práctica. Entonces, con las intenciones que yo he venido a ir dando. Yo también. Es decir, que como estoy aquí y tengo mi área de función en Tarsi y a mí me ha votado la gente de Tarsi, que son mis vecinos, es de aclararle porque te voy a dar datos que te iba a decir con el tema de los préstamos que decías tú que los préstamos son los préstamos ICO de 2022. 466.296,10 euros. El 61% del préstamo de pagos en la entidad de Tarsi. El 38% la ley. Eso nos cogemos, nos sentamos, nos vemos y se hace. Pero eso habrá que verlo en 2027 cuando se empiece a pagar, porque ahora tenemos seguridad social. Vale. No, tú vas marcando el ritmo. Yo voy marcando el ritmo. Yo lo que voy haciendo es intentar
falta que no se vaya de de madre. taxi jamás se ha dicho de no a un gasto. Al revés. Hay que corresponder, sin embargo, todavía no se ha hecho se ha dicho cuánto le corresponde a la entidad local por lo que generan tanto por sus ciudadanos como en su límite territorial. Pues esa moción que se aprobó se mandó a Diputación y Diputación hasta el día de hoy. Claro, porque no. se pidió que se le ingresaran directamente y la ley lo prohíbe porque no puede recibirlo. Ni Pero puede una cosa recibirlo es- ni puede pedirlo. Que es lo que te he dicho, ¿no? Que está fuera de ley. Que está fuera de ley. No puede, pero te obliga, pero a ti te dice la delimitación territorial para su competencia, ¿no? En el artículo creo que es el 2.3, La competencia no para cobrar los tributos. pero está generado dentro de su competencia, ¿no? No. Ah, ¿no? Ya está, no pertenece a la Comisión de Madrid, pero en fin, que tenemos más días que Sí, para poder sí. aclarar todos esos temas. Sí, sí. Así que, de momento, algún ruego más